Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por sus amables comentarios. Por favor, no olvide darle like o me gusta al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcángele, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli est oppressidium, imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princes milicia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute, in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Breve resumen de los principales errores de la eclesiología conciliar. Es un tema de la fraternidad sacerdotal de San Pío X. En la foto vemos a el venerable Monseñor Marcel Lefebvre junto a Monseñor de Castro Meyer, compañeros de combate. El 21 de noviembre de 1983, después de la declaración de la Comisión Mixta Católico-Luterana y en vista de la entrada en vigor del nuevo Código de Derecho Canónico, Monseñor Lefebvre, en conjunto con Monseñor de Castro Meyer, dirigió una carta abierta, en aquel tiempo, al Papa Juan Pablo II, declarando que la Iglesia aparecía como una ciudad ocupada. Primero, concepción latitudinarista y ecuménica de la Iglesia. La concepción de la Iglesia como pueblo de Dios en adelante ya se encuentra en numerosos documentos oficiales. Las actas del Concilio Unitatis Redintegratio y Lumen Gentium, el nuevo derecho canónico, la carta del Papa Juan Pablo II y la locución en la Iglesia Anglicana de Canterbury, el Directorio Ecuménico Ad Totam Ecclesiam del Secretariado para la Unidad de los Cristianos. Ella respira un sentido latitudinarista y un falso ecumenismo. Los hechos manifiestan con evidencia esta concepción heterodoxa. Las autorizaciones para la construcción de salones destinados al pluralismo religioso, la edición de Biblias ecuménicas que no son conforme con la exegesis católica, las ceremonias ecuménicas como las de Canterbury. En Unitatis Redintegratio se enseña que la división de los cristianos es la siguiente. Es para el mundo un objeto de escándalo y es un obstáculo para la predicación del Evangelio a toda criatura, que el Espíritu Santo no rehúsa servirse de otras religiones como medios de salvación. Este mismo error es repetido en el documento Catequesis Tradendede de Juan Pablo II. En el mismo espíritu y con afirmaciones contrarias a la fe tradicional, Juan Pablo II declaró en la Catedral de Canterbury
el 25 de mayo de 1982 lo siguiente: la promesa de Cristo nos inspira la confianza de que el Espíritu Santo curará las divisiones introducidas en la Iglesia desde los primeros tiempos después de Pentecostés. Como si la unidad de credo no hubiera existido jamás en la Iglesia. El concepto de, entre comillas, pueblo de Dios, lleva a creer que el protestantismo no es sino una forma particular de la misma religión cristiana. El Concilio Vaticano II enseña lo siguiente, y cito: una verdadera unión en el Espíritu Santo con las sectas heréticas. Esto lo leemos en Lumen Gentium 14. Una cierta comunión aún imperfecta con ellas, en el documento Unitatis Redintegratio 3. Esta unidad ecuménica contradice la encíclica Satis Cognitum de León XIII, quien enseña que no fundó una iglesia que abarque varias comunidades que se asemejen genéricamente, pero que son distintas y que no están unidas por un vínculo que forma una iglesia individual y única. Lo mismo, esta unidad ecuménica es contraria a la encíclica Humani Generis del Papa Pío XII, quien condena la idea de reducir a una fórmula cualquiera la necesidad de pertenecer a la Iglesia Católica. Y cito: del mismo Papa que condena la concepción de una iglesia neumática, que sería un vínculo invisible de las comunidades separadas por la fe. Este ecumenismo es igualmente contrario a las enseñanzas del Papa Pío XI en la encíclica Mortalium Animus. Y cito lo siguiente: sobre este punto, es oportuno exponer y rechazar cierta opinión falsa que está en la raíz de este problema y de este movimiento complejo, por medio del cual los no católicos se esfuerzan por realizar una unión de las iglesias cristianas. Quienes adhieren a esta opinión citan constante las palabras de Cristo: que ellos sean uno, y que no exista sino un solo rebaño y un solo pastor. Y pretenden que por estas palabras de Cristo expresa un deseo o una plegaria que jamás ha sido realizada. Pretenden de hecho que la unidad de fe y de gobierno, que es una de las notas de la verdadera Iglesia de Cristo, prácticamente hasta hoy no ha existido jamás y hoy no existe. Este ecumenismo condenado por la moral y el derecho católico llega hasta permitir recibir los sacramentos de la penitencia, Eucaristía y extrema unción de, entre comillas, ministros no católicos. Y favorece también la hospitalidad. La hospitalidad ecuménica, autorizando a los ministros católicos para dar el sacramento de la Eucaristía a no católicos. Todas estas cosas son abiertamente contrarias a la revelación divina que prescribe la separación y rechaza lo siguiente: la unión entre la luz y las tinieblas, entre el fiel y el infiel, entre el templo de Dios y el de las sectas. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18. Como segundo punto, ahora veamos el gobierno colegial democrático de la Iglesia. Después de haber quebrantado la unidad de la fe, ahora los modernistas de hoy se esfuerzan por quebrantar la unidad de gobierno y la estructura jerárquica de la Iglesia. La doctrina ya sugerida por el documento Lumen Gentium del Concilio Vaticano II será retornada explícitamente por el nuevo derecho canónico, número 336, doctrina según la cual el Colegio de los Obispos, unido al Papa, goza igualmente del poder supremo en la Iglesia, y esto de manera habitual y constante. Esta doctrina del
doble poder supremo es contraria a la enseñanza y a la práctica del magisterio de la Iglesia, especialmente en el Concilio Vaticano I y en la encíclica del Papa León XIII, Satis Cognitum. Solo el Papa tiene el poder supremo que él comunica, en la medida en que lo juzga oportuno y en circunstancias extraordinarias. Con este grave error se relaciona la orientación democrática de la Iglesia, residiendo los poderes en el pueblo de Dios, tal como lo define el nuevo derecho canónico. Este error jansenista es condenado por la bula Auctorem Fidei de Pío VI. Esta tendencia de hacer participar a, entre comillas, la base, en el ejercicio del poder, se reencuentra en la institución del sínodo y de las conferencias episcopales, de los consejos presbiteriales, pastorales, y en la multiplicación de las comisiones romanas y de las comisiones nacionales, así como en el seno de las congregaciones religiosas. La degradación de la autoridad en la Iglesia, estimado oyente, es la fuente de la anarquía y del desorden que hoy reinan en ella por todas partes. Punto número 3. Los falsos derechos naturales del hombre. La Declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II afirma la existencia de un falso derecho natural del hombre en materia religiosa, en contradicción con las enseñanzas pontificias, que niegan formalmente semejante blasfemia. Así, Pío IX en su encíclica Quanta Cura y el Syllabus, el Papa León XIII en sus encíclicas Libertas Praestantatium e Immortali Deo, y el Papa Pío XII en su alocución Le Riesce, a los juristas católicos italianos niegan que la razón y la revelación funden un derecho semejante. Vaticano II cree y profesa de manera universal que la verdad no puede imponerse sino por la propia fuerza de la verdad, lo que se opone formalmente a las enseñanzas del Papa Pío VI contra los jansenistas del Concilio de Pistoia. El concilio aquí llega hasta el absurdo de afirmar el derecho de no adherir y de no seguir la verdad, y de obligar a los gobiernos civiles a no hacer más discriminación por motivos religiosos, estableciendo la igualdad jurídica entre las falsas y la verdadera religión. Estas doctrinas se basan en una falsa concepción de la dignidad humana, proveniente de los pseudofilósofos de la Revolución Francesa, agnósticos y materialistas, que ya han sido condenados por San Pío X en la instrucción pontificial Notre Charge Apostolique. Vaticano II dice que de la libertad religiosa saldrá una era de estabilidad para la Iglesia. Gregorio XVI, al contrario, afirma que es una suprema impudencia afirmar que la libertad inmoderada de opinión sería benéfica para la Iglesia. El concilio expresa en Gaudium et Spes un principio falso, cuando estima que la dignidad humana y cristiana vienen del hecho de la encarnación, que ha restaurado esta dignidad para todos los hombres. Este mismo error es afirmado en la encíclica Redemptor Hominis de Juan Pablo II. Las consecuencias del reconocimiento por parte del concilio de este falso derecho del hombre arruinan los fundamentos del reinado social de nuestro Señor, quebrantan la autoridad y el poder de la Iglesia en su misión de hacer reinar a nuestro Señor en los espíritus y en los corazones, conduciendo el combate entre las fuerzas satánicas que subyugan las almas
el espíritu misionero será acusado de proselitismo exagerado. La neutralidad de los estados en materia religiosa es injuriosa para nuestro Señor y su Iglesia cuando se trata de estados con mayoría católica. Ahora vemos aquí, por gracia de Dios, una foto más del venerable Monseñor Marcel Lefebvre y también el venerable Monseñor Antonio de Castro Meyer, los héroes de la fe, que por gracia de Dios hasta ahora conocemos la misa tradicional, la misa de siempre, por el combate y la resistencia que tuvieron ante el modernismo y la nueva misa. Punto número 6. Poder absoluto del Papa. Sin duda, el poder del Papa en la Iglesia es un poder supremo, pero no puede ser absoluto y sin límites, en cuanto que está subordinado al poder divino, que se expresa en la tradición, la Sagrada Escritura y las definiciones ya promulgadas por el magisterio eclesiástico. El poder del Papa está subordinado y limitado por el fin para el cual le ha sido dado. Este fin está claramente definido por el Papa Pío IX en la Constitución Pastor Eterno del Concilio Vaticano I. Sería un abuso de poder intolerable modificar la Constitución de la Iglesia y pretender apelar aquí el derecho humano contra el derecho divino, como en la libertad religiosa, como en la hospitalidad eucarística autorizada en el nuevo derecho, como la afirmación de los dos poderes supremos en la Iglesia. Es claro que en estos casos y en otros semejantes, es un deber para todo clérigo y todo fiel católico resistir y negar la obediencia. La obediencia ciega es un contrasentido y nadie está exento de responsabilidad por haber obedecido primero a los hombres que a Dios. Y esta resistencia debe ser pública si el mal es público y objeto de escándalo para las almas. Esto lo vemos en la enseñanza de Santo Tomás. Estos son principios elementales de moral que regulan las relaciones de los sujetos con todas las autoridades legítimas. Esta resistencia, por lo demás, encuentra una confirmación en el hecho de que en adelante están unidos quienes firmemente se atienen a la tradición y a la fe católicas, mientras que aquellos que profesan doctrinas heterodoxas o que realizan verdaderos sacrilegios no son inquietados de ninguna manera. Esta es la lógica del abuso de poder. Punto número 5. Concepción protestante de la misa. La nueva concepción de la Iglesia, tal como la define el Papa Juan Pablo II, en la Constitución que procede del nuevo derecho, evoca un cambio profundo en el acto principal de la Iglesia, que es el sacrificio de la misa. La definición de la nueva eclesiología da exactamente la definición de la nueva misa, es decir, un servicio y una comunión colegial y ecuménica. No se puede definir mejor la nueva misa, que como la nueva misa conciliar está en ruptura profunda con la tradición y el magisterio de la Iglesia. Es una concepción más protestante que católica la que explica todo lo que ha sido exaltado de manera indebida y todo lo que ha sido disminuido. En contra de las enseñanzas del Concilio de Trento en la sesión 22, en contra de la encíclica Mediator Dei del Papa Pío XII, se ha exagerado la importancia de la participación de los fieles en la misa y disminuido la del sacerdote, llegando a ser un simple presidente,
Se exageró la importancia de la liturgia de la palabra y se disminuyó la del sacrificio propiciatorio. Se exaltó el ágape comunitario y se le laicizó en detrimento del respeto y de la fe en la presencia real de la transustanciación. Suprimiendo la lengua sagrada, el latín, se pluralizaron al infinito los ritos profanándolos con aportes mundanos o paganos, y se difundieron falsas traducciones en detrimento de la verdadera fe y de la verdadera piedad de los fieles. Y sin embargo, los concilios de Florencia y de Trento habían pronunciado anatemas contra todos estos cambios y afirmaron que nuestra misa en su canon remontaba a los tiempos apostólicos. Los papas San Pío V y Clemente VIII han insistido sobre la necesidad de evitar los cambios y las mutaciones, guardando de manera perpetua el rito romano consagrado por la tradición. La desacralización de la misa y su laicización conlleva la laicización del sacerdocio a la manera protestante. La reforma litúrgica al estilo protestante es uno de los mayores errores de la Iglesia conciliar y uno de los más destructores de la fe y de la gracia. Punto número 6. La libre difusión de errores y de herejías. La situación de la Iglesia puesta en estado de búsqueda introduce en la práctica el libre examen protestante, resultado de la pluralidad de credos en el interior de la Iglesia. La supresión del santo sacrificio, del índex y del juramento antimodernista han fomentado en los teólogos modernos una necesidad de teorías nuevas que desorientan a los fieles y los incitan hacia el carismatismo, el pentecostalismo y las comunidades de base. Es una verdadera revolución dirigida, en definitiva, contra la autoridad de Dios y de la Iglesia. Los graves errores modernos, siempre condenados por los papas, se desarrollan en lo sucesivo con libertad en el interior de la Iglesia. Las filosofías modernas, antiescolásticas, existencialistas, anti-intelectuales, son enseñadas en las universidades católicas y en los seminarios mayores. 2. El humanismo es favorecido por esta necesidad de hacer eco al mundo moderno, por parte de las autoridades eclesiásticas, haciendo del hombre el fin de todas las cosas. 3. El naturalismo, que es la exaltación del hombre y de los valores humanos, hace olvidar los valores sobrenaturales de la redención y de la gracia. El modernismo evolucionista causa el rechazo de la tradición, de la revelación, del magisterio de 20 siglos. No hay más verdad fija ni dogma. 5. El socialismo y el comunismo. El rechazo de condenar estos errores por parte del concilio ha sido escandaloso y hace creer legítimamente que el Vaticano sería favorable a un socialismo o un comunismo más o menos cristiano. La actitud de la Santa Sede durante estos últimos 15 años confirma este juicio, tanto más allá como más acá de la cortina de hierro. 6. En fin, los acuerdos con la masonería, con el Consejo Ecuménico de las Iglesias y con Moscú reducen a la Iglesia al estado de prisionera y la hacen totalmente incapaz de realizar libremente su misión. Estas son verdaderas traiciones que claman venganza al cielo. Igualmente los elogios otorgados en estos días al heresiarca más escandaloso
y más nocivo para la Iglesia. Ya es tiempo que la Iglesia recobre su libertad de realizar el reino de nuestro Señor Jesucristo y el reino de María Santísima, sin preocuparse de sus enemigos. Ave María, ruega por nosotros.